Santo, santo es el Señor. Que Dios nos ayude con la palabra que hoy vamos a estar compartiendo, que sea de edificación para nuestras almas. Hoy estaremos hablando sobre embajadores del reino celestial. Diga conmigo, somos embajadores del reino celestial. En nuestra iglesia hace muchos años cantábamos un himno, ese himno, y se sigue cantando todavía: embajador que a Cristo representas. Y también había otro coro también que se llamaba somos los embajadores del príncipe de paz. Qué bendición ser embajador del príncipe de paz. Yo fui embajador, así era el título que tenía nuestra sociedad hace muchos años, a la sociedad de jóvenes, en la que fui miembro, fui presidente también y coordinador también. No solamente nos llamaban los embajadores del príncipe de paz, sino que también hacíamos la obra de nuestro Señor, y viajamos a muchos lugares llevando el mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Qué privilegio. Yo creo que seguimos siendo embajadores del príncipe de paz. Hoy yo quiero hablar sobre tres cosas importantes de un embajador. En primer lugar, su identidad, su nacionalidad, tanto como su envío, su función también dentro del rango que se le ha dado como embajador del reino celestial. Un embajador, prácticamente hablando secularmente o políticamente, es una persona diplomática que es enviada por su país, enviada por su gobierno a un país extranjero. Y dentro de este país extranjero él tiene la alta responsabilidad no solo de representar a su país, a su nación, sino también representar a su gobierno. Y precisamente es un representante oficial del rey o del presidente del cual le fue enviado. Y su trabajo, su función, precisamente es mantener una buena relación entre su país y el país donde fue acreditado. En otras palabras, que haya una buena comunión, una buena comunicación y también una buena comprensión, porque es el informante no solamente de lo que está pasando en su gobierno, sino lo que está pasando también en el gobierno extranjero para su gobierno que le envió. Entonces es un trabajo, podríamos decir, muy privilegiado, un privilegio, y también es un trabajo con mucha responsabilidad. Cuando el gobierno que le fue enviado ve que ese embajador no está haciendo su función correcta, no le está representando como es, inmediatamente es quitado por su gobierno, porque no es una representación de él ante esa nación. De igual manera, en los países también llegan a perderse la buena relación. Inmediatamente pues es recogida la embajada juntamente con su embajador, ya sea de parte del gobierno que lo envió o de la nación que lo acreditó. Entonces puede ser expulsado de su país. Entonces, hermano amado, en el tiempo del apóstol Pablo, que es el que escribe esta carta a los Corintios, y por supuesto también en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo, cuando él desarrolla su ministerio, no habían embajadas como las que hoy conocemos, pero sí habían ya embajadores. O sea, habían personas. Si usted lee y busca la concordancia, busca ahí en la palabra embajador, va a encontrar a lo menos unos 5 a unos 6 textos de la palabra del Señor en el Antiguo Testamento que habla acerca de embajadores que reyes enviaron con
con un mensaje informativo, con una súplica hacia un ejército o hacia un gobierno contrario. En la palabra de Dios encontramos, hermano, a lo menos 3 pasajes de la palabra del Señor en el Nuevo Testamento que nos habla acerca de lo que es un embajador. Y voy a invitarles que abramos la palabra del Señor ahí en el Evangelio según San Lucas, Efesios capítulo 6 y en su versículo número 6:20 de Efesios. En Efesios 6:20 nos dice así la palabra del Señor. Aleluya. 6:20 dice así la palabra del Señor. Dice: por la cual soy embajador. Pero oiga bien el verso 18, leamos el verso 18. Dice: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica, ¿en qué, hermano? En el Espíritu, velando con ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y por mí, dice el apóstol Pablo, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar con de nuevo, amén, el misterio del evangelio, por la cual soy embajador en cadenas, que con de nuevo hable de él como debo de hablar. En 2 Corintios, que leímos el primer versículo de 5:20, como este versículo 6:20 de Efesios, la palabra aquí es en griego es presbúo, y quiere decir, hermano, actuar como embajador o ser un embajador. O sea, usted sabe que nosotros actuamos de acuerdo a lo que somos. Entonces, un árbol, por ejemplo, de naranjo, ¿qué es lo que da? Naranjas, ¿verdad? Entonces, un perro, ¿por qué ladra? Porque es perro. Entonces, hermano amado, aquí está hablando acerca de lo que es un embajador. Debe de tener una verdadera identidad, especialmente con su país al que representa. Nadie puede ser un embajador en otro país si no es un embajador nato. Amén. O sea, ahí vemos algo interesante en esto, hermano, que por ejemplo Jesucristo, hermano, Jesucristo es el embajador oficial de parte del Padre. En varios pasajes de la palabra del Señor encontramos, dice, como el Padre me envió, o el Padre me ha enviado. Y entonces está hablando acerca del Padre Celestial que lo ha enviado. Y cuando dice en San Juan 14:2, dice: en la casa de mi Padre, ¿qué dice? Muchas moradas hay. Voy pues a preparar, amén, para cada uno de vosotros. Dice: y vendré y os tomaré a sí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y luego agrega, dice: y si no fuera así, no se los hubiese dicho. O sea que Jesucristo está consciente de lo que hay en la casa del Padre. A su nombre, hermanos amados. Oiga, voy a repetir eso. Jesucristo, el 100%, estaba consciente de lo que había en la casa del Padre, de su Padre. Yo sé que usted está consciente qué es lo que hay en la casa de su padre, pero usted no puede informar qué es lo que hay en la casa de un padre ajeno, o sea, de alguien que no es su padre. Usted no puede hablar de esa casa, no puede hablar de ese hogar. Usted sí puede hablar del suyo, porque ahí usted se levanta, ahí come, ahí duerme, etcétera. Inclusive ahí nació. A su nombre, hermanos. Por eso, hermano, oiga bien, cuando en San Juan capítulo 3 habla acerca del nuevo nacimiento, porque un embajador verdadero del reino celestial, en primer lugar, debe de experimentar el nuevo nacimiento.
Y dice, hermano amado, que cuando el Señor Jesucristo le dice a Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. Oiga bien, tienes que nacer de nuevo. Y Nicodemo le dijo, pero ¿cómo es posible que yo siendo viejo, etcétera? Usted sabe eso. Nicodemo estaba diciendo, bueno, no puedo nacer de nuevo físicamente, ¿verdad? No podía nacer de nuevo físicamente. Pero no se estaba refiriendo Jesucristo a un nuevo nacimiento físico. Se estaba refiriendo a un nacimiento espiritual. ¿Y por qué le dice tienes que nacer de nuevo? Porque ya había nacido una vez. Amén. Ya había nacido espiritual una vez. Ahora Nicodemo tenía que nacer de nuevo, o sea, espiritualmente. O sea, que se repitiera nuevamente esa experiencia de ese nacimiento espiritual. Entonces, hermano amado, óigase bien, esto es un poquito más, todavía más profundo, y no sé cómo usted la puede agarrar en este sentido, ¿va? Pero, hermano, dice el Señor Jesucristo en un texto de la palabra, el Señor dice, todo lo que el Padre me da, yo no lo, dice, viene a mí y yo no lo echo fuera. Y cuando el apóstol Pedro, hermano, tiene la revelación de Jesús como el Cristo, el Hijo del Dios viviente, ¿qué le dijo el Señor Jesús? Esto no te lo reveló carne ni sangre, esto te lo reveló mi Padre que está en los cielos. Ahora, ¿en qué momento recibe esa revelación Pedro? Esa revelación espiritual. Es que mire, hermanos amados, cuando usted sabe de que alguien puede llegar a perder su identidad, pierde su identidad, inclusive hasta pierde también sus raíces, por una manera ideológica errada, que su objetivo es eso, hermano, desubicarlo de la verdad. Por ejemplo, la serpiente en el Edén dice que vino, y dice que la serpiente no posesionó el corazón de Eva. O sea, no se sentó en el trono del corazón de Eva. No solamente lo que hizo la serpiente fue enviarle un mensaje, darle un mensaje, una doctrina, una instrucción, una profecía, lo que usted quiera, todo lo que es le comunicó algo, un mensaje. Pero ese mensaje no era del cielo, ese era un mensaje erróneo, era un mensaje satánico. Y ella, hermano, por el oír, óigase bien lo que dice la Biblia, que por el oír viene la fe. Amén. ¿Y el oír qué? La palabra de Dios. Dice que no es tanto en poder leer, porque entonces fuera bien complicado el que por leer viniera la fe. ¿Y qué de aquel que no sabe leer? Pero yo pregunto en esta hora, ¿cuántos escuchan? Amén. ¿Cuántos escuchan? Den un gloria a Dios los que escuchan. Amén. Bueno, hermano amado, eso quiere decir, y la Biblia dice que el que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Entonces, hermano amado, a usted aprendió por el oír, después aprendió a escribir y después aprendió a leer, pero primero aprendió por el oído. ¿Y de quiénes aprendió por el oído? Bueno, de sus padres terrenales. Ellos fueron los primeros que le hablaron al oído. De hecho, la madre, hermano, fue la primera que transmitió, se comunicó con usted mismo en su vientre. Entonces todo, y por eso es primordial esto, hermano, el saber oír. Entonces el enemigo sabe eso, que la única manera en la que podamos ser desviados es por lo que escuchamos, en lo que nosotros ponemos atención, porque ahí está el peligro cuando usted pone atención. Y cuando usted pone atención, entonces se embeleza. En Gálatas dice, se embaraza. Cuando usted se pone atención, queda usted embarazado.
¿Cuántos quieren ser embarazados por Dios? Entonces escuche, ponga atención a la palabra. Pero si usted quiere ser embarazado por el diablo, pues también escúchele, hermano, ¿verdad? Que embelécese, hermano, en escuchar, y va a ver que usted va a cambiar, su identidad va a cambiar, sus raíces va a cambiar, su manera de conducirse o de conducta va a cambiar. ¿Por qué? Porque usted, hermano, recibió ese engendro a través de una palabra. La Biblia dice que hemos sido engendrados por la palabra. Y también dice que hemos renacido, dice, por la palabra de verdad. Entonces la palabra tiene un poder tremendo. La ciencia, la doctrina, el mensaje, la profecía, todo lo que es de comunicación tiene un poder tremendo de convencimiento y de transformación. Entonces, hermano, dice esto, Jesús le dice esto, no te lo reveló carne ni sangre, esto no te lo enseñó. No te lo enseñó carne ni sangre, o sea, no lo recibiste de un maestro humano. Ni siquiera Jesucristo le había enseñado. O sea, Jesucristo no le había enseñado, no le dijo, mira, yo soy quien soy, ¿va? No le había enseñado a Pedro. Se había presentado como el carpintero de Nazaret, se había presentado como un maestro, como Gamaliel y otros más que enseñaban la palabra de Dios, hermanos amados. Pero no se había él descubierto, identificado ante los ojos de Pedro. Pero entonces hubo una instrucción del cielo. Entonces hubo una palabra de Dios, hermano, al espíritu de Pedro, hermano, del Padre, que le hizo revelar quién era Jesús. A su nombre, hermanos amados. Entonces, hermano, nadie puede venir a Cristo si primero no se ha dado esa revelación por el Espíritu. Alguien puede estar, si es posible, no sé dónde puede estar metido esta persona. Quizás en una cuneta, hermano, tal vez engomado, quizás acaba de asaltar un banco, qué sé yo, hermano, acaba de salir de un hotel, qué sé yo, hermano, ¿verdad? Pero si le toma ahí la revelación del Padre, le digo que en horas después de eso o al día siguiente ya está a los pies de Cristo Jesús. Dele palmas al Rey de Reyes, aleluya. Bendito sea el Señor. ¿Sabe por qué le digo? Porque en el caso personal, yo no tuve una evangelización. Dice que hay casos bien específicos, especiales. Yo no tuve una evangelización. O sea, a mí nadie me paró, me habló la Biblia y me comenzó a hablar. No, fue algo que si bien es cierto, oía, pero no escuchaba. Pero cuando, hermano, después de una mala experiencia, comencé yo a sentir en mi espíritu un deseo profundo de conocer a Jesús. Y había una convicción, imagínense ustedes, había una convicción de que mi vida iba a ser de Cristo Jesús. Mi gran problema no era entregar mi vida a Cristo. Mi gran problema era en qué congregación iba a perseverar. Ese era mi gran problema. Y aquí en Fraijanes no había muchas iglesias como para elegir. Solamente habían 2 iglesias cristianas. Una iglesia contemporánea y una iglesia pentecostés. Eran lo que había en el ámbito evangélico. Y hermano, pero yo inclusive ni era tampoco católico, por decirlo, perseverante, porque no era miembro de ninguna organización católica. Y entonces yo le pregunté a mi Señor, le digo, bueno, Señor, yo sé que tú me estás guiando, yo sé que algo está pasando en mi vida, yo sé que voy a conocerte personalmente, pero ¿dónde tengo que entregar mi vida a ti? ¿En qué congregación? Y yo comencé a buscar las 3 congregaciones y me hice presente en las 2 congregaciones. Solo hubo una donde yo no fui,
y era la más bullista, la más llorona, la más brincona, ¿verdad? Porque es que como brincaban los hermanos, zapateaban los hermanos, ¿verdad? En la hora de la oración, hermano, era un tremendo escándalo. Entonces yo no me atrevía a entrar a esa congregación. Pero hermano, ¿a qué congregación cree usted que el Padre me trajo? A la congregación en la que hoy estoy pastoreando, Visión Celestial. Antes no era Visión Celestial, antes era Príncipe de Paz, ¿verdad? Entonces, hermano amado, pero ahí me trajo el Señor. Entonces, y me sentí bien y me siento bien, gracias a Dios, hermanos. Ahora, cuando ya no me sienta bien, me voy a ir, ¿verdad? Pero mientras me sienta bien, hermano, es que está la voluntad de Dios, amén, que yo esté aquí. Entonces, hermano amado, es mi lugar, es mi número en el Señor. Entonces, o por decir así, es mi embajada, pues, porque la iglesia en la tierra viene a representar una embajada del cielo también. Gloria al Señor. Entonces, hermano amado, la revelación del Padre viene primero, de una forma así, de espíritu a espíritu, viene la revelación del Padre. Amén. Y entonces, hermano, cuando venimos a Cristo, entonces somos enseñados por Cristo, somos educados por Cristo, somos capacitados por Cristo y luego somos enviados. Amén. Enviados en el poder ¿de quién? Del Espíritu Santo. Y ahí seguimos siendo enseñados. Dice, hermano, ahí sí que somos enseñados por el Padre, somos enseñados por el Hijo y somos enseñados por el Espíritu Santo. Amén. Y en la enseñanza del Padre hay instrucciones, hay mandamientos, en la enseñanza del Hijo también. Y en la enseñanza también, en la obra del Espíritu Santo hay enseñanza y hay mandamientos del Espíritu Santo. Entonces, oiga bien, y esos mandamientos no están aquí todos, aquí escritos, ¿verdad? Porque vea usted, ¿por qué le digo esto, hermano? Porque dice que cuando Cristo resucitó de entre los muertos, en Hechos capítulo 1, usted ahí lo va a encontrar. Dice que el Señor Jesucristo por 40 días, hermano, estuvo dándole a sus discípulos mandamientos por el Espíritu. O sea, hermano, hay mandamientos por el Espíritu, hay mandamientos personales. Entonces, vamos, hermano, pero eso no contradicen si venimos siendo guiados, bien guiados, hermano, en nuestro espíritu. Y mire, esto es tremendo, porque si hablamos de la obra de la Trinidad, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en nuestra vida, vamos a decir que el Padre es el encargado de nuestro espíritu, Jesucristo es el encargado de nuestra alma y el Espíritu Santo es el encargado de nuestro cuerpo. Amén. Porque en nuestro cuerpo, ¿qué hay? Muchas veces hay ataduras, hay hábitos malos, hay frutos malos. ¿Y qué es lo que hace el Espíritu Santo? ¿Qué produce en nosotros? Frutos buenos, acciones buenas. Nuestros cuerpos son sanos de enfermedades, inclusive hasta de maldiciones, hermano. El poder del Espíritu Santo obra ahí. Entonces, hermano, por eso es que, mire, hermano, nadie puede venir a Cristo si el Padre no lo ha enviado primero. Amén. Y si el Padre no lo ha enviado, ¿cree usted que Cristo lo recibe? No lo recibe. No lo recibe, porque ¿qué va a aprender del Hijo si no ha aprendido primero del Padre? ¿Y qué va a aprender del Espíritu Santo si no ha aprendido de Jesucristo? Entonces es necesario eso. Entonces un embajador no es alguien que dice, yo soy embajador del cielo y vive como mundano. Amén, hermano. Ya van las piedradas, hermanos. Así que aguántalas en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Porque bonito es decir, soy embajador del reino de Dios. Es bonito decir, soy apóstol, soy profeta, soy maestro, soy evangelista, etcétera, etcétera, ¿va? Hermano, pero ¿será que en verdad lo somos? ¿O solamente es rótulo, es nombre lo que hay? Entonces vean, hermano amado, aquí en la palabra del Señor dice el apóstol Pablo, dice, y por mí a fin de que abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con de nuevo el misterio del evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con de nuevo
hable de él como debo de hablar. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Soy embajador. Él está diciendo, yo soy embajador. No dicen que soy un embajador. Yo soy un embajador. Yo pregunto en esta tarde, ¿cuántos son hijos de Dios? ¿Usted lo cree porque se lo estoy diciendo o porque usted lo cree por convicción? Por convicción. Y más que convicción, usted lo está sintiendo, que usted es un hijo de Dios. Por eso yo puedo decir, yo soy pastor, hermano, ¿verdad? Yo soy pastor y hermano, y aunque yo diga yo no soy pastor, soy pastor. O sea, usted sabe que Pedro, por ejemplo, Pedro, él se aisló del Señor, pero cuando lo identificaron, ¿por qué lo identificaron? Por sus palabras. Dice, tus palabras te comprometen. O sea, hermano, cuando uno es del reino celestial, hasta por encima se deja de ver que uno de veras es hijo de Dios, que de veras es ciudadano de la patria celestial. Usted sabe que la palabra de Dios dice en Filipenses 3:20, que dice, porque nuestra ciudadanía está en los cielos, donde esperamos a nuestro Señor Jesucristo. Entonces nuestra ciudadanía está en los cielos. O sea que usted es ciudadano de la patria celestial. Yo pregunto, hermano, ¿usted es ciudadano de la patria celestial? ¿Usted es ciudadano guatemalteco? Tiene doble ciudadanía. Pero ¿cuál es la que más tiene que prevalecer sobre la nacionalidad guatemalteca? La celestial. A su nombre, dele palmas al Rey de Reyes. Aleluya. O sea que usted tiene una ciudadanía celestial. Y dice que no, usted esa ciudadanía celestial no la tiene en el momento que entregó su vida a Cristo Jesús. Usted no, hermano, usted ahí nació de nuevo. Nació de nuevo. En otras palabras, hermano, le renovaron su ciudadanía. Pero usted originalmente es del cielo. Amén. Originalmente usted es del cielo. Porque ¿de dónde procede usted? ¿Del diablo o de Dios? De Dios, originalmente de Dios. Porque Dios, hermano, sopló, dice, sopló en Adán. Y hermano, y Jesucristo también lo hace, y sopló a sus discípulos, y Cristo dijo, recibid mi espíritu. O sea, hermano, fueron vivificados por Cristo Jesús. Pero ellos habían nacido de Dios. Y dice la Biblia que todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Pero ¿cuándo es cuando le borraron eso? Por el lenguaje que usted escuchó. El lenguaje de nuestros padres. Porque nosotros, dice la palabra de Dios, que recibimos de nuestros padres una herencia, ¿qué? Hermano, una herencia corruptible. Hermano, recibimos de nuestros padres una falsa cultura, una falsa información. ¿Verdad? Lo primero que le dijeron, hijo mío, tienes que ir a adorar al Dios del leño, al Dios del palo de aguacate. Y entonces usted creció con esa cultura. Y hermano, y usted decía en la adoración que mi padre murió, ahí voy a morir también, ¿verdad? Y usted siempre se va y va a adorar al palo de aguacate, porque dice, ese es mi Dios, ese es mi Padre celestial, ¿verdad? Todo erróneo. Esa fue la parte, hermano, que nos sembraron una manera de vida también no correcta, ¿verdad? Y como ellos eran guatemaltecos, pues nos enseñaron como guatemaltecos y nos enseñaron también a bailar el son, ¿verdad? Hermano, nos enseñaron. Entonces, pero cuando viene Cristo, aleluya, o cuando viene la revelación del Padre, a su nombre, hermanos, cuando se enciende ese chispazo, hermano, que solo viene de Dios. Es que eso no viene de los hombres.
Eso viene de Dios, hermano, ese chispazo, hermano, de revelación, hermano, que viene, hermano, y cuando viene ese chispazo de revelación, usted llega a entender quién en verdad es Dios, quién es su Padre Celestial, quién es Jesucristo y quién es usted, a su nombre. Y es cuando nosotros decimos, yo soy hijo de Dios, a su nombre, hermanos. Y usted deja de llorar de la cuna de donde usted viene, de la nacionalidad donde usted es, porque miren ustedes, muchos fraijanecos en el pasado se avergonzaban de fraijanes. Les decían, ¿usted de dónde es? De Guatemala, decían. ¿Pero de qué lugar de Guatemala? De Guatemala, decían. Yo nunca escuché que dijeran, Fraijanes, un pueblecito a 28 kilómetros de la ciudad capital, ahí hay café y hay aguacate. No, y sus carreteras están chuecas. No decían eso. Se avergonzaban de su terruño, ¿verdad? Pero sabe, hermano amado, eso, pero cuando vino la revelación, hermano, que somos ciudadanos de la patria celestial, somos ciudadanos celestiales, que nuestro Padre, hermano celestial, en otras palabras, hermano, Él nos ha hecho nacer. O sea, nacimos. Y por eso Jesús dice, en la casa de mi Padre. Y dice que la palabra del Señor, en otro pasaje de la Biblia, vamos a ver si lo ubicamos, hermano, primera de Pedro, vamos a ver, 2:25. Vamos a ver qué nos dice ahí la palabra del Señor. Es que hermano, para que usted diga, soy embajador del reino celestial, debe estar seguro si es embajador. Si no hay, hoy hay una gran oportunidad el día de hoy. Dice primera de Pedro, en su capítulo 2:25. Dice así la palabra del Señor. Dice, porque vosotros erais como ovejas, ¿qué? Descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Vieron ustedes que va a haber gente que por más que se le predique el evangelio, por más que se le ruegue en el nombre del Señor Jesucristo, no va a venir a los pies de Cristo. Van a ser testarudos, hermano. Van a ser, ¿qué? Hermano, cuerudos. Van hermano, puros diablos. ¿Verdad? Diablos, porque sus padres, ¿quién es? El diablo. ¿Sí? Hermano, ellos así, hermano, el diablo, hermano, qué tremendo. ¿Y cuándo fue? Cuando se constituyó. Esto es más tremendo, hermano. ¿Cuándo fue cuando se constituyeron hijos del diablo? Bueno, dejémoslo ahí. Pero hay gente así, hermano. Y hay gente, hermano, que sin que se les predique el evangelio, van a venir a los pies de Cristo. Como el apóstol Pablo. Al apóstol Pablo no le predicaron el evangelio. Él inclusive no creía en el evangelio. No creía en Cristo Jesús como el Hijo de Dios. Al contrario, hermano, para Pablo era amenazante el creer en Cristo, el dejar crecer la organización de los cristianos, de los discípulos del Señor Jesucristo. Entonces lo que él quería era erradicar a todos, ¿verdad? Matar a todos, terminar con los del camino, como así se le llamaban, porque Jesucristo dice, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. De regreso al Padre. Amén. ¿De dónde vino usted, hermano? ¿De dónde vino? ¿Del diablo o del Padre celestial? Del Padre celestial. Entonces, hermano, pero ¿dónde fue donde perdió la ruta? ¿Dónde fue donde se desvió? ¿Dónde fue? ¿En qué, hermano, etapa de su vida? Y dice, hermano, que esto es bien más fuerte todavía. Porque vieran ustedes que aún desde el vientre de la madre hay hijos rebeldes. Hay hijos rebeldes.
Y dice, ¿dónde, hermano, dónde le puedo decir eso? Jacob y Esaú. Dice que desde el vientre Esaú le venía haciendo la vida imposible a Jacob y le ganó la delantera a Jacob. Biológicamente, Esaú era el primogénito, biológicamente, porque él fue el que abrió matriz. Pero en el plan divino del Señor, en esferas espirituales, en destino profético, Jacob era el primogénito de Dios. A su nombre, hermanos. Pero ¿quién era su rival? Un hijo del diablo. ¿De dónde? Desde el vientre. Entonces no vamos a esperar, hermano, que se enchamuquen, hermano, estando nomás nacer y siendo niños. No, hermano, hay gente que ya viene enchamucada. Amén, hermanos. Hay gente que viene, hermano, enchamucada, porque usted sabe, ay, Dios santo, aquí es más fuerte eso, hermano. Dice, hermano, que hay leyes naturales. Hay leyes naturales. Por ejemplo, una ley natural biológicamente es macho y hembra. Pero alguien, hermano, puede cambiar su aspecto físico. Y hoy con lo que hay con la cirugía y todo eso, ¿verdad? Se puede hacer su transformación de macho a hembra. Una subtransformación. Entonces, cuando ocurre eso en un cuerpo que originalmente era masculino, ¿qué es lo que está pasando con ese cuerpo? O sea, hermano amado, no se está respetando la ley biológica. Hay una ley biológica. Entonces no se está respetando. Entonces, así como hay leyes naturales, también hay leyes espirituales que nos vienen rigiendo desde el ámbito espiritual. Entonces hermano, hay desviaciones espirituales, hermano, que se dan. Y entonces por eso ya nacen los hijos rebeldes. No sé si decirle más todavía, hermano. No, mejor, miren, no sé, pero en el ámbito espiritual, no sé, pero ayúdenme a investigar. No sé si en el ámbito espiritual hay femeninos y masculinos, ¿verdad? Pero alguien en el ámbito espiritual pudo haber cambiado su ley natural. Ay, de veras, sí lo hay, hermanos. Sí lo hay. Porque dice, hermano, que los ángeles, hermano, hermanos rebeldes, dice que cambiaron su originalidad por otra que no es. En el ámbito, ¿qué? Espiritual. Entonces hay rebeldes, tan rebeldes, hermanos, tan rebeldes, tan diablos, que ya no se van a componer. Por ejemplo, miren ustedes, yo le pregunto hoy aquí, ¿usted cree que Judas ya venía predestinado a rebelarse y a vender al Mesías y no arrepentirse? Sí. Y estuvo cerca del maestro y aprendió las enseñanzas, pero no lo cambió, no lo transformó. ¿Por qué? Porque su espíritu ya venía desviado. Y entonces el enemigo tomó posesión inmediatamente de él, tomó posesión, porque al verdadero creyente el diablo no lo puede poseer al verdadero creyente, ¿verdad? Sí lo puede perjudicar, lo puede molestar, ¿verdad? Entonces, hermano, óigase bien. Entonces hay una rebelión que viene, pero hay quienes, hermano, por situaciones son desubicados desde el vientre. Son desubicados. Una, hermano, por ¿quién engendró su cuerpo?
¿Y quién le dio forma a su cuerpo? Me estoy refiriendo al padre y a la madre. Está tan maldito el padre y la madre que cuando hay un engendramiento, hermano, ese espíritu viene tan lindo, tan hermoso ese espíritu, hermano, tan dedicado a Dios en las esferas espirituales, pero es contaminado por sus padres. Y hermano, y más de eso, le siembran la cultura de los padres, ¿verdad? Los hijos, y lo comienzan a desviar porque el hijo comienza a hablar malas palabras, a pegar gritos. Sírvanme otra, dice, y chiquitío, hermano, ¿verdad? Entonces ya viene de eso, hermano, eso y así, y la madre que no se deja de nadie, que leñasea a las vecinas, que hermano es pleitista, y hermano, y ese niño va aprendiendo esa cultura, y entonces es como el padre y es como la madre desviada de Dios, pero que vienen destinados, hermano, traen un destino profético divino para ser instrumentos del Dios Altísimo. Entonces, hermanos, ellos son los que reciben la revelación del Padre. A su nombre, hermanos. Y son traídos que cuando escuchan el mensaje de Cristo, su espíritu se doblega fácilmente, y cuando entran al Señor encajan fácilmente, hermano, y perfectamente, y son hechos siervos y ministros del Altísimo. Amén. El apóstol Pablo dice, él habla acerca de eso. Imagínense cuánto tiempo estaba metido en la religión Pablo, hermano, cuánto tiempo. Pero hermano, cuando dice se vino camino a Damasco, nadie lo evangelizó. Pero hubo una revelación directa de Cristo, hermano, una revelación. El Padre le reveló a Cristo, hermano. Le reveló a Cristo y vino la revelación a su espíritu. Y hermano, y desde ese momento, hermano, él dice, cuando dice, le plugo a Dios haberme escogido y apartado desde el vientre de mi madre. ¿Para qué? Para ser ministro de la gracia del evangelio del Señor. O sea, hasta ese momento él viene y dice, no, pero si yo fui elegido, yo fui escogido, yo fui seleccionado. Amén, hermanos. Seleccionado. Así que no se crea, hermano, que aquí le dieron el ministerio profético, apostólico, magisterial. ¿Qué más, hermanos? Salvista, etcétera. No. Eso, hermano, usted ya fue escogido desde la eternidad. A su nombre, hermanos. Antes de la creación, dice la palabra del Señor, Dios lo escogió, Dios lo eligió en Cristo Jesús. Amén. O sea que ya viene usted con él, hermano, para ello, hermano. Por eso es, hermano, que cuando venimos a Cristo Jesús, en ese momento, hermano, y miren, eso es lindo, hermano, porque miren ustedes, nosotros cuando hablamos de mentores o hablamos de, por ejemplo, Pablo decía, ustedes pueden tener muchos ayes o ayos, muchos maestros, ustedes pueden tener muchos maestros, pero Pablo dice, pero yo soy vuestro Padre, que los he engendrado en Cristo Jesús por el evangelio. O sea, hermano, mire, yo quiero que usted escuche bien esto, hermano, escuche, porque por eso viene la fe. Hermano, el Señor, hermano, el Señor, por eso a Pablo le dijeron, tienes que irte a hospedar a la calle tal, y ahí llegará alguien y se te dirá qué es lo que debes de hacer. O sea, en otras palabras, vas a ir a la escuela, vas a ser enseñado, vas a ser instruido, vas a ser capacitado, vas a ser orientado. Amén. Y entonces, hermano, por eso, porque entonces si el Padre Celestial, hermano, todo lo revelara al Padre Celestial, Jesucristo, ¿para qué hubiese venido? Hermano, Jesucristo, ¿para qué hubiese venido? Porque Él trajo, hermano, la revelación más apegada al ser humano. Porque la revelación del Padre se había dado, por ejemplo, a través de la creación misma.
Hay un testimonio, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de tus manos. Hermano, pero el hombre tenía un Dios creador, un Dios todopoderoso, ¿verdad? Y en la otra revelación, hermano, el testimonio en la conciencia del ser humano. Cada persona comenzó a tener una voz, la voz de su conciencia y aún la voz de Dios, que le decía: esto es bueno, esto es malo, esto es bueno y esto es malo. Y no leían la Biblia, pero había algo que decía: esto es bueno, esto es malo, hermano. Pero oye, así como estamos actualmente, hermano, hay gente que le dice a lo bueno malo y a lo malo le dice bueno. O sea, inclusive no hay un discernimiento, ya su conciencia perdió eso, perdió su función verdadera. Y hermano, y más de eso, se cauterizó. O sea, ya no le atina, ya no es ni que, miren ustedes, hay quienes dicen: ni hay Dios ni hay diablo, aquí soy yo el que mando y hago lo que yo quiero y yo soy el rey, ¿verdad? Entonces hay gente, hermano, que así, hermano, se ha cauterizado la conciencia. Entonces hubo necesidad, hermano, que viniera una revelación más afectuosa, hermano, porque a través hermano, por eso Job decía: de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Porque Cristo ahora es la revelación exacta del Padre, que venía en carne y hueso, ¿verdad? Hermano, y a transmitir el afecto, hermano. El Padre Celestial quería dar un abrazo a sus hijos, hermano. Jesús lo hacía, y cuando Jesús daba ese abrazo era porque era el abrazo del Padre Celestial. Jesús dice: el Padre y yo somos uno. El que ve al Padre me ve a mí, y el que ve al Hijo ve al Padre. Amén. Así que, hermano, era la expresión del Padre Celestial a través de su Hijo. Pero luego viene Cristo Jesús y llama al apostolado, llama a sus discípulos. Y lo llama a sus discípulos porque tiene el encargo del Padre de enseñarles el reino de los cielos. Lo podemos conocer a través de ¿quién? De Jesucristo. Porque dice que Él es el que lo ha dado a conocer. Por eso Él dice: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si no fuese así, yo no se los hubiese dicho. Porque Él es el testigo, hermano, el testigo más exacto, hermano, más exacto de Dios mismo y de las cosas que hay. Él conoce, Él sabe todo. Y Él lo trajo, y trajo esa revelación no a todos, sino a un grupo de personas, hermano, que Él seleccionó y estuvieron con Él por 3 años y fracción. Y les enseñó lo del reino para luego enviarlos como embajadores del príncipe de paz. Dele palmas al Rey de Reyes. Aleluya. Bendito sea el Señor. Entonces, hermano, usted debe de saber en primer lugar que usted es ciudadano celestial. Que usted, hermano, oiga, aunque tenga ciudadanía guatemalteca, su verdadero hogar es la patria celestial. A su nombre, hermanos. Su verdadera casa es la casa del Padre Celestial. Aleluya. Amén, hermanos amados. Mire, a mí me impacta cuando traen, por ejemplo, de Canadá, de los países europeos, traen a gente ya joven, hermano, joven. Y la vienen a ubicar en los lugares aquí del occidente, hermano. Y cuando se van acercando y le dice las personas: mira, Él es tu papá, Él es tu mamá, ella es tu mamá. Y hermano, y ellos comienzan, no saben, aunque los prepararon antes, los padres adoptivos. Porque en el asunto de la Guerra Fría, hermano, de la guerrilla, el ejército, hermano, muchos niños fueron llevados al extranjero para sobreguardar sus vidas. Y entonces en el tiempo de eso los padres andaban y vivieron buscando a sus hijos y dónde, y de repente aparece ahí la información que ese hijo fue dado en adopción o fue llevado a tal país. Pero como hay un historial, entonces los padres adoptivos van preparando a esa persona, a ese hijo,
para el encuentro con sus verdaderos padres. Y cuando, como ya fueron preparados, cuando están ante sus papás, hermano, hay algo o sea que se conecta el uno hacia el otro, ¿verdad? Y hermano, y además de eso está el parentesco. Y hermano, y se abrazan el uno hacia el otro, hermano. Qué reencuentro más maravilloso eso. Yo le pregunto, ¿usted quiere reencontrarse con su Padre Celestial? Que hoy ya ni se recuerda cómo es. Si este muy chiquitillo lo separaron. Amén, muy chiquitillo, lo separaron, ¿verdad? Y lo más tremendo que ni fotografías hay, ¿verdad? Ahí le presentan un Padre eterno en foto, pero nada que ver ese viejito cascarrabia, hermano. Nada que ver, ¿verdad? Nada que ver. Hermano, pero Jesucristo dice, yo los voy a llevar al Padre. A su nombre, hermano, dele palmas al Rey de Reyes. Aleluya. Yo los voy a presentar ante mi Padre Celestial. Gloria sea el nombre de Jesús. El Padre nos identifica a nosotros, ¿sí? Nos identifica a nosotros. Pero nosotros, hermano, solamente hay en nosotros un testimonio interno del Espíritu Santo y de la palabra gloriosa, sagrada, que nos da testimonio que tenemos un Padre Celestial. Amén. Y que tenemos una patria, una ciudadanía, un hogar a la que vamos. De hecho, la palabra de Dios dice que en este mundo somos ¿qué? Peregrinos y extranjeros. Aquí solamente estamos, hermano, como embajadores. Aleluya. Entonces, hermano, esa palabra. Ahora, San Lucas. Vamos a San Lucas 14:32. Aleluya. San Lucas capítulo 14:32. Aleluya. Dice así la palabra del Señor. Pero vamos a leer el verso 31. ¿Qué rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Amén. Entonces, cuando Cristo Jesús dice esto, está pensando en esos mensajeros, en esos embajadores del Antiguo Testamento, porque Cristo leía las escrituras del Antiguo Testamento, y está pensando en esos embajadores, en esos mensajeros que iban, y su misión era buscar una reconciliación con el país enemigo. Por eso dice el Señor Jesús aquí y habla acerca de una embajada. O sea que aquí ya está hablando de una unión colectiva, no de un embajador, sino de embajadores. Amén. Embajadores. Porque después del Cristo de la gloria, que fue y siempre seguirá siendo el embajador oficial de la patria celestial, del reino celestial, hermano. Oiga, hermano amado, oiga, nosotros hemos sido elegidos por Cristo para ser sus embajadores. En otras palabras, Cristo dice, me voy pues a preparar lugar para vosotros. Pero el Señor dice, pero ahora ustedes tienen que ir. Amén, vayan. Inclusive la palabra de Dios dice en San Mateo 28:19, id, ¿a qué, hermano? Id y haced discípulos. ¿A cuántas naciones? A todas las naciones. Porque ahí debe de haber una representación en todas las naciones. El deseo del Cristo de la gloria era que hubiera representación de la patria celestial, del reino celestial, en todas las naciones. ¿Y eso cómo se va a expandir? ¿Y eso cómo se va a lograr? Enviando los embajadores. Aleluya.
Entonces somos embajadores. Y somos embajadores acreditados. Diga conmigo, yo soy un embajador acreditado, no un chafa. Amén. Sí, porque se ve hasta en la cara cuando alguien es un embajador verdadero del príncipe de paz, hermano, ¿verdad? Gloria a Dios. Para no ir muy lejos, se ve bien quién es visión celestial y quién no es. Aleluya. No solamente es de la patria celestial, sino que tiene la visión celestial, ¿verdad? Gloria a Cristo Jesús. Entonces, hermanos, óigase bien, un embajador no se autodesigna entonces, sino que es nombrado por Jesucristo. Tiene y es reconocido por los embajadores de la embajada oficial. Dice que esta palabra que le digo embajadores, les decía de esto, viene de presbeu, pero luego es presbía, que significa grupo de embajadores. Pero y luego, hermano, hay otra palabra en Hechos 11:30. Y en Hechos 11:30 ahí se nos habla de ancianos. Y la palabra anciano, hermano, es presbítero. Y si hablamos de ancianos, probablemente es presbiterio. Entonces, hermano, es un grupo de ancianos. Y ellos son una autoridad específica, especial del Señor, hermano, para poder enviar a la obra misionera. Por eso es, hermano, esto. Por eso, mire, un anciano, así como un embajador, no se puede enviar a una nación en primer lugar si no es nacido en esa nación que lo va a enviar. En segundo lugar, que esté bien empapado, amén, de toda la información, de todo lo que es su país, de todos los planes que tiene su gobierno y todo, que esté empapado para poderlo enviar. Porque no va a ir a hablar, perdón con esta palabra, pero no va a ir a hablar charadas. Va a ir a hablar como que la boca de su presidente estuviera hablando en la nación extranjera. Él no puede quitar ni puede aumentar. Entonces, hermano, él no puede, hermano, él tiene que tener, o sea, ser un embajador nato. Un embajador no se autodesigna, sino que es nombrado directamente por Cristo Jesús. Amén. Un embajador no tiene que preocuparse de mantenerse a sí mismo. A su nombre, hermanos. Aleluya. No, se da cuenta que el Señor que le ha llamado, Él le ha preparado y también Él va a hacer su provisión en el nombre del Señor. Así que, hermano, un embajador tiene instrucciones bien claras y de una forma escrita. La Biblia, por supuesto. ¿Cuántos embajadores leen la Biblia aquí? ¿Cuántos se la saben de pasta a pasta? Bueno, pues estudia el panorama bíblico. Entonces, hermano, denle una leída desde Génesis hasta Apocalipsis. Conozca usted sus doctrinas, conozca usted los principios de la palabra del Señor, para no ir a decir, como dice la Biblia, camarón que se duerme, se lo lleva la corriente. Ayúdate, dice Dios, porque yo te ayudaré. No está fuera de lo que está escrito. Entonces, Jesús siempre vencía al diablo conforme lo que estaba escrito. A su nombre. Escrito está, escrito está, escrito está, escrito está. Dele palmas al Rey de Reyes, Señor de señores. Gloria a Dios. Usted debe de conocer la visión de Dios. Exactamente, debe conocer la visión de Dios. Sí, la visión de Dios. Es la visión de esta iglesia, es la visión de este ministerio. Así que usted tiene que conocer cuál es la visión de este ministerio. Sí, yo la conozco, hermano, pero vivo como quiera. No, entonces conoce la visión, pero no vive la visión. Entonces no puede ser un embajador, no puede ser enviado. Amén. Bueno, bendito sea el nombre del Señor. Entonces, hermanos amados, yo voy a ir finalizando. Entonces la palabra del Señor dice que la función, hermano, la función
de un embajador en Cristo Jesús es reconciliar. Reconciliar. A su nombre. ¿A quién se le fue dada la palabra de reconciliación? A los embajadores. A los embajadores. Y miren ustedes, yo sé que todos podemos hablar del evangelio. Yo sé que todos podemos predicar. Yo sé que todos, hermanos, podemos pararnos en un lugar aquí y dar una palabra. Pero hay personas elegidas específicamente por Dios, hermano. Y me estoy refiriendo a los 5 ministerios, hermano, para ir, hermano, a representar el reino de Dios a las naciones y divulgar la palabra de Dios como es, a su nombre. Entonces, ¿por qué? Porque ellos ya pasaron por varias escuelas, hermano. Pasaron por varias escuelas. Ellos han aprendido, en primer lugar, lo que es reconcilio. Porque hay quienes que dicen: yo soy embajador del príncipe de paz y vengo de ministerio Visión Celestial, pero están en contra de su pastor. Amén, hermanos. Entonces, hermano, no hay reconcilio, no hay una reconciliación. Hablemoslo un poquito más cercano, pues. No se ha reconciliado con su mujer, con su esposa. La dejó, hermano, desequilibrada, hermano. Hermano, y no se ha reconciliado. Y allá está diciendo: soy embajador del príncipe de paz. Dice la Biblia que aquel que tiene algo contra su hermano, deje ahí su ofrenda y vaya y reconcíliase. Váyase y reconcíliese. Entonces está hablando, hermano, de una reconciliación. No solamente con Dios, porque hay quienes no están ni reconciliados bien con Dios. 3 días se van a campaña evangelística y los otros 3 días, porque agarran furia, hermano, los otros 3 días, hermano, por otro lado andan haciendo campaña. Y entonces no, esos no son embajadores verdaderos. Entonces hay embajadores que no son enviados, se autonombraron o fueron nombrados, pero en el camino se rebelaron. Y no está bien. No llevan la información como es. No es representación del gobierno celestial. Entonces, hermanos amados, óigase bien, dice reconciliados. Y la palabra reconciliados es poner las cosas en su lugar. Hermano, es volver a lo original, a como estaba al principio. Es arreglar las cosas. Es volver a perfeccionarlo, reconciliar con Dios. Es traer al hombre a la comunión original con Dios. Volver a traerlo a la comunión con Dios. Por eso es, hermano amado, que le decía que hay personas que no van a atender al mensaje del Señor. No van a atender. Pero gracias a Dios que no se nos ha dado esa revelación a nosotros. ¿Quién es y quién no es, hermano? Porque vea que hasta el Señor Jesucristo, hermano, él 3 años con Judas ahí va. Pero gracias a Dios por eso, porque hay una limitación. Porque si no, ya los hubiera sacado a todos de aquí, hermano. Hijos del diablo. Y entonces, hermano, hubiera una confusión. Vénganse, hijos de Dios, y son del puro chamuco. Pero gracias a Dios el Señor no nos ha dado eso. El Señor dice: prediquen la palabra de reconciliación, y el espíritu que ya está preparado de los seres humanos van a atender a ese mensaje y van a ser atraídos para reconciliarse con el Padre. Dele palma al Rey de Reyes. Aleluya. Pero se van a reconciliar a través de la palabra de reconciliación. Si no hay palabra de reconciliación, hermano, ¿sobre quién viene la penalidad, hermano? Sobre los embajadores que no dieron la palabra de reconciliación, que no buscaron, hermano, porque mire, un embajador políticamente es un diplomático, hermano, que busca la armonía entre país y país, hermano, que quiere arreglar alguna rotura, busca la manera en que eso pueda reconciliarse. Y en el caso nuestro es eso. Nosotros tenemos, dice aquí, inclusive la palabra de Dios dice que roguemos. Roguemos, dice el apóstol Pablo, dice como que Dios o Dios rogando a través de nosotros os decimos y os rogamos reconciliados con Dios. O sea, hermano, es un ruego.
es una súplica. Y una vez, hermano, cuando yo estaba leyendo este pasaje de reconciliación y de rogar, hermano, yo estaba pensando y dije un día, ¿por qué, Señor, cuando yo hablo de tu evangelio, por qué yo lloro? Mayormente cuando estoy evangelizando a una persona y esa persona hace como gestos, como que no quiere, y por qué yo siempre persisto y me duele mi alma su reacción que hace, y Señor, me da como tristeza o una lástima o misericordia o compasión. Hermano amado, a veces uno ruega y ruega y a veces hay indiferencia, pero como es un escogido por Dios, es un elegido por Dios, uno dice, pero ¿por qué tanto ruego? ¿Por qué lo sigo rogando? Si yo ya propuse que ya no lo voy a rogar en Cristo Jesús, que se reconcilie con Dios, pero ¿por qué lo sigo haciendo? Porque ese alguien es un hijo de Dios. A su nombre, hermanos amados, es un nacido de nuevo. A su nombre, hermanos, es un enviado con una misión importante sobre la tierra, con un destino profético, y tenemos que alcanzarlo para la gloria del Señor Jesucristo. Como Ananías dijo, Señor, ¿cómo voy a ir con Pablo, Señor? Tú sabes quién es Saulo de Tarso. Pero el Señor le dijo, Ananías, ve, porque instrumento útil me es este. ¿Vea? Entonces, hermano, oiga, no nos cansemos de rogar. Oiga el mensaje que es, los embajadores no tienen que ir a pelear con la gente. Tienen que ir a sembrar la paz, porque somos embajadores del príncipe de paz. Y vamos a ir a lograr la paz entre, hermanos, los enemigos. Amén. Porque dice que el que piensa en la carne se constituye ¿qué? Enemigo de Dios. El que ama al mundo se constituye enemigo de Dios. Entonces hay muchos que son enemigos de Dios. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que ir rogar, hermanos, rogar y rogar. Mayormente los que nosotros ya sabemos que han estado en Cristo Jesús y han sido usados por el Señor. No se canse usted de rogar. Ruegue en el nombre de Cristo, ruegue. Chígueles en el nombre de Jesús. Llóreles en el nombre de Jesús. Por favor, acércate a Dios, por favor, por favor. Pero hágalo. ¿Sabe por qué razón? Porque esta embajada va a ser quitada. Sí, esta embajada va a ser quitada cuando haya conflictos más severos. Dice que nosotros como embajadores estamos llevando el mensaje del reino, pero hay otros embajadores de reinos contrarios que de igual manera están con la tarea de expandir su reino. Viene eso, nos van a ir reduciendo hasta que, hermano, y cuando se llegue ese momento, hermano, como que las tinieblas están ganando más ventaja, ese va a ser el momento en que la iglesia va a ser arrebatada. La iglesia va a ser llevada. Y entonces, hermano, ya no va a haber un embajador que predique el evangelio. Ya no va a haber. Y dice la Biblia que especialmente los creyenteques, hermano, van a andar buscando culto. El culto. Hoy sí quiero vivir de acuerdo al reino de Dios. Demasiado tarde. Demasiado tarde. Van a buscar culto, van a buscar una reunión como esta, hermano, y ya no van a ver. No van a ver. Si usted se queda, hermano, ay, por favor, cuida este local, porque yo me voy con el Señor. Entonces, hermano, va a privarse. Este libro ya no va a existir. La ideología misma va a fabricar sus propios libros. Ya los tienen. Inclusive hasta ya hay una Biblia, hermano, que desubicaron. Entonces, hermano, este libro va a ser erradicado. Porque para muchos, inclusive hermanos, los de esta ideología, es que este libro ha mantenido en conflictos a muchos países, y por este libro no se busca la paz el uno hacia el otro. Entonces, hermano, tiene que ser erradicado este libro, cambiado. Las imprentas ya no van a imprimir Biblias, ya no. Entonces, hermano, van a andar buscando Biblia y no las van a encontrar. Y la Biblia dice que irán errantes de un lugar hacia otro, ¿verdad? Y desmayarán de sed. O sea, vienen tiempos peligrosos donde inclusive los predicadores ya no van a predicar el evangelio como debe de ser, sino que van a dar palabra de acuerdo
a la concupiscencia de las personas, que se adapten a la concupiscencia. Y entonces, hermano, va a ser así. Entonces, hermano, oiga, por eso hoy tenemos el tiempo de la reconciliación. Hoy es el llamado, es que usted hoy se reconcilie con el Señor. Y la palabra reconciliar, vuelvo a repetir, es reparar de nuevo. O hermano, es volver a lo original. Es volver a los principios, hermano, y hermano, al sistema de vida que el Señor nos ha enseñado. Entonces, hermano amado, hay cosas que tenemos, hermano, que reubicarlas nuevamente, reubicarlas. Entonces, hermano, tenemos que volver a los principios de la palabra. Tenemos que cambiar a lo original, cambiar a lo original. A su nombre, hermanos amados, dele palmas al Rey de Reyes. Póngase de pie. Romanos 12:1, ¿qué dice? Os rogamos, hermanos, por las misericordias, o por la misericordia de Dios. ¿Qué dice? Que presentéis vuestros miembros en sacrificio vivo y santo, que es vuestro culto racional, o sea, verídico, real, con razón, apegado a la palabra. Presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. No cuerpos mundanos, no cuerpos carnales, no, cuerpos santos, cuerpos en consagración ante el Señor. Y cuando hablo de cuerpos, hermano, de consagración, es porque su espíritu, alma y cuerpo han sido transformados por la palabra. Por eso dice el verso 2: no os conforméis a este siglo. O sea, no se adapten, pues, no sean como viven los ciudadanos de este planeta Tierra. No vivan como ellos, no hablen como ellos, no se vistan como ellos, no hagan negocios como ellos. Hermano, vivamos de acuerdo al reino de Dios. Porque en primer lugar, cuando fuimos reconciliados con Dios, hubo en nosotros lo que también sinónimo a la palabra reconcilio es nueva criatura. Hacer de nuevo, volver al original, nueva criatura. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas de este mundo pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Entonces, hermano amado, dice acá: renovaos en vuestro entendimiento, para que comprobáis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, hermanos amados, os ruego en el nombre del Señor que si ustedes han vivido como mundanos, ya no sigan viviendo como mundanos. Os ruego en el Señor que ya no forniquen, que ya no adulteren, que ya no se echen las cerbatanas o las cervezas a escondidas, que ya no fumen a escondidas. Le ruego que ya no sea infiel a su esposa, a su esposo. Le ruego que tenga cuidado con las redes sociales. Le ruego que se reconcilie hoy con Dios, porque usted es un hijo de Dios y tiene que llegar a casa reconciliado con Dios, porque sé que usted no quiere perderse ese reencuentro con el Padre Celestial. Y ese es el llamado de hoy, y esa es la urgencia de hoy, que usted se reconcilie con el Padre. Bendito sea el nombre del Señor.